Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigos de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los Bardos de la Historia, el programa de Lechovisa donde semana a semana tenemos el honor de platicar alguna historia histórica, alguna biografía biográfica, pero sobre todo cuestionar bastante nuestros conocimientos de historia y anteponiendo siempre el mame. Tengo el gusto de estar como cada episodio, como cada semana y probablemente sí por el resto de nuestras vidas. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte separe este podcast. No se pare. Frente a mi compañero, amigo y estimado Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Lechu. Muchas gracias por la cálida bienvenida en su podcast número 30 de historias y biografías, en el que semana a semana, como dice Lechu, les contamos una historia que es algo bastante cagada o interesante que valga la pena contarla. O la vida de una persona, aunque hace mucho que no contamos la vida de una persona. Bueno, más o menos. Las vidas de las personas interfieren a lo largo de nuestras historias, ¿no? Personas que vivieron y que luego hicieron cosas que vale la pena contar. Pues nada, muy feliz, muy contento. Ya nos delatamos el podcast pasado de qué día grabamos. Estamos aquí en un juevesito que se siente a sábado. Sí, jueves de puente, ¿no? Un jueves de puente y que mañana no me esperen en el trabajo. Porque estamos grabando Los Bardos de la Historia, entonces sean ustedes bienvenidos. Episodio número 30 en el cual tengo el honor de ser quien cuenta la historia, pero le platico a quienes se incorporan recientemente a este formato que semana a semana solo uno de los dos conoce la historia de la cual vamos a hablar, el otro no tiene ni la menor idea hasta que uno de nosotros, quien cuenta la historia, le diga al otro la pista más cutre e inútil que se pueda imaginar para ver si logra adivinarlo. Antes de que comiences, me gustaría intentar algo distinto. Ok. Más que nada porque he visto en muchas recomendaciones que eso funciona. Y es, más allá de que al final encontramos una manera jocosa de recordárselos, desde el principio les voy diciendo que si les gusta nuestro podcast, se suscriban. Claro, esa es una buena idea, lo he visto mucho y no sé por qué no lo habíamos hecho antes. Se suscriban, ya sea en YouTube, para los que no saben, también pueden vernos en video en YouTube, pero también nos pueden seguir en Instagram como Los Bardos de la Historia y en Facebook y Twitter como Lechovisa. Además, pueden seguir nuestro podcast la verdad ya casi en todos los lugares normales donde podrías escuchar un podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Ahora ya estamos en Amazon Music también, en Apple Podcast. Por si les gusta este cotorreo, pues puedan semana a semana seguir apoyando este contenido, ¿no? Que somos lo que sus maestros de historia nunca pudieron hacer y es que les gustara la historia. Lo que queremos es que no haya excusa. Oye, que en mi plataforma favorita no estamos y si no, dinos y vamos a estar lo antes posible. Y otra cosa, solamente, para que vean que sí los ponemos atención, alguien por ahí en iVoox nos dejó un comentario. Claro. Nuestro primer fe de ratas. Quisiera comentarla porque fue mi equivocación, que en el calor del momento de terminar el episodio de Lucky Luciano, confundí a el gobernador de Panamá con Lucky Luciano en cómo sucedieron sus muertes. Quien murió acribillado en realidad fue Paco Stanley. Sí. Y el gobernador de Panamá, no Lucky Luciano. Sigue vivo. Sigue vivo y es el productor de Lechovisa. Va a venir al siguiente episodio. Entonces ya corrigiendo nuestro error histórico del episodio de aclarando la realidad. Lechu pasará a darme una pista del episodio del día de hoy. Muy bien, Sergio. La pista del episodio de hoy es acerca de la relación que puedas imaginarte entre un automóvil muy caro y muy de moda y una banda de rock. No mames. La relación, así es que... Indirecta, o sea, está medio rebuscada la pista, la neta. La neta me mamé. La neta es una pista mala. La neta soy un pendejo. Una banda de rock. Y un carro de lujo, muy caro y muy de moda. Ajá. Vas a contar la historia de cómo Paul McCartney se cortó la cabeza cuando iba de regreso después de pelearse con los Beatles en un estudio de grabación, después de recoger a una muchacha, que le pidió autostop y que la muchacha le iba haciendo cosas malas a la parte baja de Paul McCartney. Paul McCartney no vio la luz de alto y se pasó el alto, se estrelló contra un camión y se cortó la cabeza. Los Beatles, al enterarse, decidieron poner a un doble de Paul McCartney que había salido en un programa de concursos para, pues, reemplazarlo. No. Ok, bueno. No.
Eventualmente hablaré de algo por el estilo, pero no tiene nada que ver. Bueno, como me dijiste, tú me dejaste decir toda mi pendejada. Pues sí, la verdad sí, aquí no somos nadie para callarte. La verdad es que mis pistas hoy fueron bastante cutres, más de lo promedio. Y es porque, en realidad, la banda de rock a la que me refiero es AC/DC. Ok. El carro al que me refiero es Tesla. No mames. Pero no me refiero literalmente a estas personas, sino al por qué tomaron sus nombres. Ok. El día de hoy voy a hablar de la guerra de las... pendejo, güey. De la guerra de las corrientes entre... ¿Las lavanderas? Sí, güey. Sabía, mientras escribía este guión y vi la guerra de las corrientes, sí dije, güey, ahí alguien se quitó la playera para pelear, ¿no? Sí. El día de hoy te voy a hablar sobre el enfrentamiento entre la corriente alterna y la corriente continua, o lo que se convirtió en el pleito entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Ok. Qué pendejo. Comencemos. En 1847, en Milán, Ohio. El niño de... El hijo de Piqué y Shakira. Un pueblo llamado así en honor a los herederos del Barça y el Waka Waka. El más joven de los 7 hijos de Samuel y Nancy, Edison, nace. El pequeño Tomasito. ¿Pero que no Edison era mexicano? No. ¿No ubicas esa teoría de conspiración? Sí, pero dicen no. que nació en Chihuahua, una mamada así, güey. Hasta donde yo sé, investigué y pude llegar, nació en Milán. Si algún otro podcast de conspiraciones quiere complementar esto, adelante. Pero el día de hoy hablaremos de que el dato menos importante es dónde nació. Ok. Su padre era un activista político canadiense que se había exiliado en los Estados Unidos y su madre era maestra de escuela. En el 54 la familia Edison se muda de Milán, Ohio, no Italia, a Michigan. A Michigan, Italia. Donde Tomás asiste por primera vez a la escuela, entra a la escuela pública de Port Huron y de inmediato los maestros se empiezan a hartar a la verga del morro, porque era un morro hiperactivo, propenso a distraerse y considerado como difícil. Ante esto, y después de 3 meses de estar asistiendo y regresar a su casa chillando porque los maestros no lo entendían y decían, no, está en mi contra ese profe, no les creas, jefe. Su madre dijo, pues si yo soy maestra, pues sí, déjalo educo en casa. Mala idea. Entonces, así optaron por la enseñanza en casa. Esto desembocó en que Edison sí tomara mucho aprendizaje de su mamá, pero terminara por desarrollar un proceso de autoeducación que llevaría el resto de su vida. De un aprendizaje muy rápido, pero muy específico. Solo aprendía las cosas que le interesaban y las demás le valían verga. Sí. Esto marcaría su vida y le haría renegar de las personas que tuvieran títulos universitarios. Alva Edison decía que valía más el saber realmente las cosas que el tener muchas acreditaciones y títulos. Tiene que es un poco punto. La crítica que se le hace al sistema educativo actual. ¿Para qué necesitamos que todos los niños sepan todo? Mejor necesitamos gente que sepa muy bien lo que le gusta hacer, porque al fin y al cabo van a terminar desechando sus conocimientos. Dime cuándo he usado el trinomio cuadrado perfecto. Lo usé ayer, pero... pero no quiero que sea una prueba de que sí se usa. Solo que el día de ayer fui a acreditar la prepa. Exacto, solo que ayer hice mi Ceneval. Bueno, el punto es que a los 12 años, convencido de que no todo se aprende en la escuela y que necesitas street smart, le dice a sus papás... Le metió un balazo a un cholo para sentir algo. Le volvió Mara Salvatrucha. Y lo empezaron a llamar Alba Salvatrucha. No, convenció a sus papás de que lo dejaran trabajar en el ferrocarril. Bueno. Que era lo que básicamente era una excusa para salir de su casa y convivir con más personas. Y además el ferrocarril tenía... Era un bule. El ferrocarril lo que le permitía era convivir con gente de muchísimos lugares y escuchar todo tipo de conversaciones. Bueno, sí, porque en ese entonces el ferrocarril era como trabajar ahorita en una central de aviones. Central de aviones. Pinche güey de pueblo, cabrón. Es como trabajar en un parquímetro de aeronaves, ¿no? Soy un pendejo, güey, ya sí, güey. Se les llama aeropuertos a los lugares a los que te refieres. Los pinches pájaros de metal. El punto es que empezó a trabajar en el ferrocarril vendiendo periódico, siendo estos niños gritones de ¡extra, extra! ¡Se murió un cabrón! Así. Imagínate que todavía vendieran los periódicos, pero de que el metro, güey. De que ¡lo voltearon para adentro! ¡Lo voltearon para adentro! Fue por vino y ya no vino.
No, había hace poco un titular de Cuauhtémoc Blanco que lo están buscando por lavado de dinero. ¿Le van a dar cuello? Le van a dar cuello, güey. Verguísima. Muy bueno. No, premio... Metro, o sea, es probablemente lo más bajo del periodismo mexicano, pero lo más alto de la comedia mexicana. Está ahí, güey. Sí. El punto es que con todo el acceso que tenía a los boletines de noticias, porque pues era el primero que se enteraba, se dio cuenta de el proceso con el cual estos periódicos trabajaban, a tal punto que a los pocos meses él sacó su propio periódico, el Gran Herald Trunk. Ajá. Estos artículos salían de manera semanal. ¿Cuántos años tenía? Tenía entre 13 y 14 años, güey. No mames. Me caga, pero es una verga. Los artículos actualizados eran un éxito entre los pasajeros y Edison tenía un tiraje de 400 ejemplares semanales. Que para ser un morro de 13 años, sí, así sea 2021, es un chingo. Yo cuando estaba morro, escribía mis propios cómics. Y tienes el original. ¿Y sabes cuál era el pedo de hacer uno? Sí. Era 6 meses, güey, para ni siquiera terminar la historia, güey. Para siempre acabar con un pinche Deus Ex Machina la historia. Que a quienes lleguen al nivel más alto de nuestro Patreon podrán ver algún de esos cómics. La verdad, no es por nada, pero mis cómics... Están buenos, güey. Están buenos. Están muy buenos, la neta. Kudos por eso. Y tuve la fortuna de leerlos hace muchos años. Uh-huh. Y de hecho uno lo rompí de coraje. Ay, no. El primero, el que plantea personajes. Sí. ¿No? Bueno, el punto es que este era el primer experimento de una larga serie de experimentos de Edison, donde más que inventar algo, era un gran emprendedor. Uh-huh. Y tenía una mente de tiburón y un rayo emprendedor digno del TEC de Monterrey, güey, sí. Desde muy morrito. Que, digo, se me hace cagado porque creo que esta es la segunda vez que hablamos de Edison. Uh-huh. Ya habíamos hablado de él en el episodio de Hollywood. En el episodio de Hollywood. Realmente se me pasó a decirlo, pero lo odio. Probablemente en el de Hollywood vimos un poquito por qué lo odio, pero aquí vamos a aprender. Si alguno de ustedes no lo terminó de odiar en el episodio de Hollywood, por favor, denme unos cuantos minutos. Sí, aquí van a terminar de odiar a este cabrón. Para que lo sigamos odiando. El punto es que a la edad de 15 años, mientras seguía con su proyecto del periódico, pero seguía trabajando en el ferrocarril, salva a un morro de 3 años de ser atropellado por un tren que no pudo frenarse, y el padre del niño, en agradecimiento, lo recompensa con lo mejor que te puede dar un hombre de quien acabas de salvar a su hijo. Lo enseña a usar el telégrafo. Para ese tiempo le enseñó a comunicarse con el mundo. O sea, es como si en los 80 te hubieran enseñado a programar. No mames, serías millonario ahorita, güey. Sí, güey. Dios los bendiga a ese señor. Esto se convertiría en un activo importante en su vida porque Tomás, después de eso, viajaría por todo el oeste americano porque era de los poquitos que sabían usar un telégrafo y que tenían experiencia en ferrocarriles, güey. Uh-huh. Entonces, en su tiempo libre, después de trabajar en el telégrafo... Le enseñó a Edison, pero no a su hijo. Es como, a ti te tuvieron que salvar tu puta vida. Ajá, te andas cayendo a las putas vías del tren. ¿Tú crees que voy a invertir en tu educación? Sí. No mames. Mejor el morro que a los 13 puso un periódico, no el que no sabe caminar. Ajá. En su tiempo libre, leía, estudiaba y experimentaba con la tecnología del telégrafo. No se limitaba únicamente a la transmisión de mensajes, sino que se quedaba horas extra a ver cómo funcionaba ese pedo y qué otras funciones le podía otorgar. Y esto hizo que se empezara a familiarizar un poco con la tecnología, no tal cual del telégrafo, sino con la tecnología eléctrica que permitía que esto sucediera. Edison ideó un instrumento para el recuento mecánico de votos en 1868. Bueno, y se le cayó el sistema. El sistema y ganó Salinas, güey. Ajá, terminó ganando Salinas. Esto básicamente era un sistema que se podía colocar en la mesa de los representantes para votar, como lo que hoy sucede en cualquier cámara de representantes en el mundo. Sí, pero tienen botones, pero hace 150 años. Una para el voto en pro, otra para el voto en contra. Entonces Edison contrataría al abogado Carroll Wright para tramitar la patente, y una vez que esta patente se llevó al Consejo del Congreso de Washington y les presentaron el invento, el veredicto fue: joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones y su aparato no hace otra cosa que favorecerlos. Porque los representantes democráticos le han tenido miedo a la tecnología desde siempre, mis amigos. Sí. Recordemos que hace un par de años los senadores de Estados Unidos interrogaron a Mark Zuckerberg y le preguntaron ¿por qué soy amigo de tantas personas? No las conozco. Ajá. Y Mark Zuckerberg les dijo, pues deja de agregarlas, pendejo. Sí, güey, simplemente el pedo que fue estas elecciones. O sea, cualquier cambio en los métodos electorales siempre va a traer un pedo. O sea, ¿cuál fue el tema de por lo que se justificaron los pendejos estos que atacaron el Capitolio? Decían que las elecciones no habían sido válidas por los votos por correo, por el tema de la pandemia. ¿Ubicas una
no sé si era una intro o era parte de un beat de Los Simpson, de cuando fue la elección de Obama, no sé si la primera o la reelección, Ajá. que era Homero tratando de votar por Obama sí, y que la máquina... voto por McKinley. Sí, voto por McKinley. No, voté Obama, fue otro voto por McKinley. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta y que te lo iba a comentar. No ha habido, estoy que seguro que no ha habido episodio de Los Bardos de la Historia donde no hacemos al menos una referencia a Los Simpson, güey. Y tú y yo lo hemos platicado fuera del podcast. Ujú. Es totalmente natural. Sí. Sergio me preguntaba, para nuestros amigos que tienen la duda de quién es Sergio. Sergio es la persona que está frente a mí. Hola. Sergio una vez me preguntó, ¿quiénes crees que sean tus tres principales referencias a la hora de escribir, de crear, etcétera? Cada uno dijo diferentes dos, pero coincidíamos en Los Simpson. Y yo creo que Muy lo mismo cabrón. pasa con un chingo de Muy gente, cabrón, güey. güey. Un chingo. Me encanta Los Entonces, Simpson. por eso es natural que tengamos tantas referencias a eso, Ujú. como muchas otras cosas, güey. ¿Por qué siempre hago referencia a Twitter? Porque consumo Twitter a lo pendejo, güey. Ujú. Pero Entonces, es el normal. chiste es que los viejitos que están en el Senado y en las diputaciones y los que dirigen al país, si algo les da miedo, es el progreso. El punto es que ante esto Edison se dio cuenta que estaba en una tierra de ignorantes Pendejos. y pendejos y decidió irse al centro del universo, Nueva York. Pero no le alcanzaba para la renta, entonces se fue a Nueva Jersey. Sí, el Nueva York para los pobres. Exactamente, el casi Nueva York. El casi Nueva York. Que, seamos honestos, es como irte a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl porque te vas a ir a vivir al DF. Vas a vivir el DF, vas a trabajar en el DF, pero... No pagas No pagas- 7 veces más de renta. pero no pagas esa tenencia. Sí, pero tu auto siempre circula. La moraleja, mis amigos, es emplaquen sus carros en Morelos. ¿O no? O no lo escucharon de los bardos de la Ajá. historia. Pero si AMLO les pregunta, no lo escucharon de nosotros. En 1876, Edison se muda a Nueva Jersey, para ser precisos, a Menlo Park, donde reuniría a un grupo de ayudantes y mecánicos jóvenes prometedores Que de la zona. Para contexto, Nueva York en ese entonces probablemente era la meca de la tecnología y de la innovación, como lo vimos también en el podcast de Nueva York, de Hollywood, porque ahí llegaban todos los migrantes. Sí. Ahí llegaban todos los, digamos, como... pues, todos los que venían de otro pinche lado Y ahí te va llegaban a Nueva York. un dato curioso que me acabas de recordar y que va a ser el momento literario con el hecho. Ujú. Justamente, cuando hablamos de los centros de innovación y lo que permite que un punto geográfico se vuelva un centro de innovación, como lo que ha pasado en los últimos años con Silicon Valley, Ujú. es que tengan una combinación de diferentes etnias y diferentes orígenes Machín. culturales, pero que esa combinación permita vivir en libertad para desarrollar su creatividad. Lo toca Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, Ujú. donde habla de por qué, si también tenemos tanta convivencia cultural en lugares como Ciudad de México o como Bogotá, no hay la misma capacidad de innovación que hay en Silicon Valley. Ujú. Porque esa capacidad cultural de mezclarse en Ciudad de México y en Bogotá, por ejemplo, está permeada muchísimo por las críticas y el racismo y la exclusión, cuando en Silicon Valley es, no me importa de dónde vengas, Ujú. siempre y cuando tengas PayPal, güey. Sí, ahí lo que rige no es tu raza, es tu dinero. Tu capacidad, no, tu dinero, pero también la capacidad de decir, güey, este vato es de la India, no habla el idioma, pero al chile el vato sabe programar Ujú. chingón. Probablemente son de los pocos lugares donde sí, con sus excepciones, pero es donde el quote unquote sueño americano es Sí. más libre de sí suceder. Que es lo que pasaba en Nueva York, retomando el podcast. Ujú. O sea, el sueño americano realmente era el sueño neoyorquino, Ujú. como ahora es el sueño de Los Ángeles, güey. Machín. Yo creo que ahorita Los Ángeles, Sí. bueno, California en general. es lo que en ese entonces era Los Ángeles. Porque Digo, era Nueva York. porque está agrupado el entretenimiento junto con la tecnología. Nueva York no ha dejado de serlo, pero ya es un tema más tradicional. Sí, Nueva York es una ciudad Nueva York es donde te tienes que ir importantísima. si lo tuyo es el rollo de los negocios, el Ujú. dinero, este business, pero Exacto. el rollo inventivo, creatividad de todo está en California. Sí. Retomando esto, Ujú. la versión de esta meca cultural de innovación era Nueva York y todos sus alrededores, Nueva Jersey, Brooklyn, Poughkeepsie, inclusive Boston, que no está tan cerca, está a unas cuantas horas, pero ahí también combina el tema de ciudades universitarias importantes, También. como lo que hoy en día pasa Sí. en California, Ahí con estaban Stanford. los futuros innovadores. El punto es que se muda a Menlo Park y agrupando estos ayudantes, mecánicos e ingenieros súper prometedores y jóvenes, se le empieza a dar el mote de el mago de Menlo Park, Ujú. porque se dedica exclusivamente a
¿Qué tanto se nos ocurre hacer? ¿Qué tanto se nos ocurre inventar? Vamos a patentar cualquier pendejada que salga de aquí, güey. Lo que sea. Y es que volvemos a lo mismo. En ese tiempo era el tema de que todo era nuevo. Porque además no lleva tanto como ya formalizado el tema de las patentes, de registrar ideas. Entonces cualquier cosita distinta que era, güey, paténtalo, güey. No importa que nadie lo vaya a usar, güey. Sí. Paténtalo y algún día eso lo podemos meter a otra cosa o alguien lo mete a otra cosa. Pero como es nuestro invento, nos tienen que pagar porque además, o sea, están usando nuestro invento de una manera distinta. Entonces era un ganar-ganar, güey. Haciendo un pequeño resumen, cuando cumplió 10 años en Nueva York, Edison ya tenía 400 patentes registradas. Sí, o sea, no mames. Muchas de ellas un tanto cuestionables. Por ejemplo, se le atribuye la invención de la lámpara incandescente cuando en realidad solamente la perfeccionó. Uh-huh. Quien tras muchos intentos conseguiría un filamento que alcanzara la incandescencia había sido otra persona. El único que hizo fue sustituir el metal por algunos otros materiales. Que fue el modus operandis de Edison toda su carrera. Agarraba ya sea una persona que no tenía dinero para patentar o agarraba un invento, le modificaba algo y como él tenía el dinero para hacerlo popular, pues lo ponía a su nombre y pues ya valía madre. Justamente eso es algo interesante lo que mencionas del dinero, porque no tenía hasta el momento tanto dinero como para lograr traerse a las mentes más brillantes del país a trabajar con él, hasta que en 1880, solo 4 años después de llegar a Nueva York, llama la atención este negocio de patentar cosas de uno de los grandes millonarios históricos de Nueva York, J.P. Morgan, que hasta la fecha... J.P. Morgan. Ese J.P. Morgan. Sí. Cuando ustedes escuchen sobre J.P. Morgan, la institución financiera... Nuestros amigos financieros ahorita están húmedos. Sí, J.P. Morgan, no la institución. El hombre. El J.P. Morgan. El J.P. Morgan. Ajá. Es como el señor HSBC. Sí. El señor Cinemex. El señor Cinemex, güey. El señor Dinero. El señor Dinero. El señor Monopoly. El señor Monopoly era J.P. Morgan. ¿Quién le invierte machín a Tesla y se vuelven socios para crear la Edison Electric? A Edison, perdón. Para crear la Edison Electric. Uh-huh. Esta Edison Electric lo que ya tenía era la capacidad... Sí, este era el Leviatán, güey. No nada más de traerse a las mentes más brillantes de Nueva York o de Estados Unidos, traían a las mentes más brillantes del mundo. Llegaban diario personas a pedirle trabajo a Edison. ¿Cuál será la Edison Electric Company de ahorita? Puta. ¿Tesla? Pues todo este core de los grandes de California. Tesla, Facebook, Google, Amazon. Probablemente Google. Porque, Apple. O Apple. Cualquiera de esas dos en cuanto a tecnología y en cuanto a mentes. Pero decir, Apple... Es que hay muchas similitudes con el mundo de la tecnología reciente. Por ejemplo, Apple, cuando a principios del siglo XXI, finales del siglo XX... era ir a trabajar a Apple. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, tienen la capacidad cultural y tienen a Steve Jobs. Era lo mismo que ir a Edison Electric, güey. Tienen el dinero, la capacidad cultural y tienen a Edison, güey. Era eso, güey. Sí. El punto es que llegaban diario personas a pedirle trabajo, pero Edison era muy especialito para concederlo. Sí. Por ejemplo, en junio de 1884 se presentaría a su puerta un montón de gente, pero solo admitiría a una persona que traía una carta de recomendación de uno de los aliados de J.P. Morgan y de Edison en Europa. La carta decía: conozco solamente, señor Edison, a 2 personas brillantes en este planeta. Usted y el joven que trae cargando esta carta. Uh-huh. Ese joven era Nikola Tesla. No mames, por supuesto, güey. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia. Uh-huh. Era hijo de Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo, y Juka Mankic, esposa de Milutin. Ama de casa. Es que me choca repetir esto, güey, pero honestamente sí está documentado. Sí. Cuyo padre también fue sacerdote ortodoxo y la familia tenía un talento especial para la fabricación de herramientas para el hogar. Esta capacidad que tenían también para las herramientas la tenían para el tema artístico. Uh-huh. Así como Edison, como Tesla sabía desde pequeño cómo funcionaba todo en su casa y sabía repararlo, también memorizaban poemas, escribían ellos mismos sus cuentos, sus sonetos. Sí. Tenían muy combinada esta parte, güey. Sí. Los progenitores del joven Nicolás eran del oeste de Serbia, muy cerca de Montenegro, que se ha caracterizado por ser una zona pacífica. Fíjate que, dato curioso, hace poquito
literal, estas semanas me he metido mucho a la historia de esa zona porque es súper interesante, güey. Sí, inclusive, digo, ya a mí me gustaría tocar el tema de todo lo que fueron las guerras de Yugoslavia. Pero está bien triste. Está muy triste, güey, pero cómo eso terminó por cambiar el esquema de Europa. Sí, muy cañón, sí. güey. Es que mucha gente piensa que, no sé, una vez que acabó la URSS, por ejemplo, ya el mundo europeo se relajó. No, toda esa zona ha estado en una guerra constante, pero está bien interesante. Es que me caga meterme así, güey, pero es que está bien interesante que, por ejemplo, el pedo de Bosnia y de Croacia son cosas que vienen de miles de años atrás, bueno, no miles, cientos de años atrás, por ejemplo, desde que se separaron entre católicos y protestantes, y que primero los bosnios fueron los que corrieron a los serbios, y los serbios guardaron ese rencor durante 700 años, bueno, menos como 300 años, y eso acabó en una masacre. Está muy interesante, pero continúa. Luego lo tocamos. Luego lo tocamos. Tesla también compartía padres con muchas personas. Era el cuarto de 5 hermanos. Por ejemplo, su hermano mayor... Ya, o sea, pero con los mismos dos papás. Sí. Y yo, mira, ve al señor Tesla. Compartía padres con varias personas, es otra manera de decir, tiene muchos hermanos. Su hermano mayor, por ejemplo, llamado Dan, se mató en un accidente de equitación cuando Nicolás solo tenía 5 años. Y este pedo atormentó a Nicolás durante toda su vida, güey. ¿Coraje a los caballos? No, porque Nicolás estuvo involucrado en el accidente, güey. O sea, como que su hermano, por una especie de quitarlo de los caballos así, terminó por perder la vida, güey. Así como lo que le iba a pasar a Oliver Atom, pero en lugar de salvarlo un balón, lo salvó su carnal. Y pues... No, o al principio de la primera temporada de RBD, eso le pasó a un güey. Se cae de un caballo. Güey, se cae de un caballo. Es la referencia más naca que hemos hecho, güey. Pues es la guerra de las corrientes, güey. Entre Anaí y Dulce María. Bueno, el punto es que después de llorarle a su hermano, en 1861 asiste a la escuela primaria en Smiljan, donde aprendería alemán, aritmética y religión. Así, en ese orden. Ajá. Los 3 géneros. Sí, exactamente. Los 3 géneros. Alemán, aritmética y religión. Piensen en cualquier amigo que tengan, están en uno de estos 3 grupos. Sí. Alemanes, aritméticos o religiosos. Exacto. En 1862 la familia se vuelve a trasladar porque no podían quedarse en un mismo lugar, porque vivían en medio de un cagadero, a Gospic, en ese entonces el imperio austrohúngaro, donde su padre empezó a ejercer como pastor. Okay. ¿De ovejas o de gente? De gente. En 1870 se trasladan de nuevo a Karlovac, en lo que ahora es Croacia, para asistir al gimnasio real de Gospic, donde sería influenciado por un profesor de matemáticas que se llamaba Martin Sekulic, que sería muy importante en su vida. Antes, ¿no? En lugar de hacer vueltas, sumaban. No era clase de gimnasia. El lugar al que asistió era el gimnasio real de Gospic, que así se llamaba la institución, como decir el Ateneo de tal o el liceo de tal, era el gimnasio de tal. ¿Por? Yo qué sé, güey. Yo qué sé, güey. Croatas, güey. Desde muy pequeño tendría un talento excepcional para las matemáticas. Y los maestros no confiaban en él porque decían, el muchacho es muy listo. Es muy listo. Ningún croata ha sido tan listo como él. De hecho, durante toda esa época le obligaban a hacer 3 veces todos sus exámenes. Con diferentes personas observándolo, güey. Tan cabrón que era. Para confirmar que no estaba haciendo trampa, güey. Es como cuando le dije la chingada de mi maestra de 5º año, me mandó al psicólogo porque decía porque dijo que yo le corregía en la clase de historia, porque le decía, eso no pasó así, maestra. Y dime si hoy tu maestra tiene un podcast de historia que escuchan más de 200 personas. Ni yo tengo eso, pues, pero... Ni nosotros lo tenemos, pero ¿quién está más cerca, pendeja? Exacto. Uy, que lo empiece y reviente duro la maestra. Sí. Se vaya con Ibai. Ojalá no. Ojalá no, porque me caga ese señor. Ojalá nos vayamos nosotros con Ibai. Ay, por favor. Ibai, si estás viendo esto... Te quiero. Te queremos mucho. No te pedimos nada, solo te queremos. Ajá, te quiero. Se graduó en el 73 y regresaría a su pueblo natal, donde contraería cólera. Sí, cierto. En esa época, el cólera era algo de lo que te podías morir. También la gripa, la diarrea. Sí, exactamente. O caerte de un caballo, como ya lo vivió una vez con su hermano. Silbar chueco. Estaría en su cama durante 9 meses, como nosotros el año pasado. Sí, él enfermo, nosotros nomás por huevones. Y su padre le prometería en ese momento, su padre, un güey muy católico que quería que Tesla se dedicara al sacerdocio, le dijo, si tú te salvas de esto, te voy a mandar a la mejor escuela de ingeniería de Europa.
A lo que Tesla se levantó como Shawn Michaels de su cama y se curó a la verga. Sí. Por lo cual, el papá, hombre de palabra y de huevos, Cumplió su promesa. lo mandó a la Universidad de Graz a la ingeniería eléctrica. Dime si eso no es lo que Dios quiere, güey. Claro, güey. Ajá. Es como, ¿quieres que dé tu palabra o quieres que realmente haga cosas que sirvan a la humanidad, Dios? Mientras estuvo ahí, estudiaría la magia negra conocida como corriente alterna. Ujú. Algo que era simplemente teorías de sus profesores locos, que me imagino despeinados y con sacos con parches en los codos. Ujú. Pero, Se paraban en el pupitre y decían, Sí, oh, sí. Captain, my Captain. exactamente, Ajá. uno de sus alumnos se suicidó porque su papá no le permitía actuar en Sueño de una noche de verano. Pero mientras estaba ahí, además de estudiar todo eso, algunas fuentes afirman que estudiaba a lo pendejo. Sí, eso yo leí que el güey literal a veces le decía al güey tienes que dormir. Ahí está. Afirma las personas que convivieron con él que se levantaba a las 3 de la mañana, repasaba los temas de la universidad, iba a clases, salía de clases, trabajaba en sus experimentos personales y a las 11 p.m. regresaba a su dormitorio donde terminaba de escribir sus conclusiones para dormir entre 2 y 2 horas y media al día. Esto incluía domingos y días festivos. Ujú. Muchos años después, Ay, sí, no creo que alguien decepcionado dijera, no, pero sí tengo que descansar. el vato super try hard es como... Ajá. Es día de la Virgen, padre. Ajá. No, trabaja Sí, su pues, puta obvio. madre. Obviamente era o todo o nada, güey. Si no, día de tianguis. Nomás ahí consigo el pollo fresco. Inclusive años después, ya después de la muerte de su padre, Tesla descubriría que la universidad durante todo ese tiempo le mandó cartas a su padre diciéndole que tenía que hablar con su hijo para que se relajara para que le bajara de o huevos. si no, moriría por exceso de Sí. trabajo. Pero su padre le ocultó estas cartas porque cada vez que convivía con Tesla se da cuenta de lo feliz que era buscando el Qué conocimiento, chido. güey. Qué Decía, chido. prefiero que te mueras, Sí, pero que te mueras feliz, pues cabrón. es que al fin y al cabo es como, güey, suena muy frase de emprendedor, pero es como encuentra lo que te gusta y deja que te mate. Es durante Por su... ejemplo, yo con la marihuana. Sí, sí, sí. O yo con este podcast, bro. Yo con este podcast con Lechubiza. Me matará, pero de hambre. Un año antes de concluir sus estudios y titularse en la Universidad de Graz, muere su padre, lo cual lo hunde en una depresión muy dura y termina por perder su beca y volverse adicto al juego. Durante su último año pierde la asignación, el dinero de su matrícula y empieza a deberle dinero a todo el mundo, güey. Se trasladaría entonces, dejaría la universidad y se trasladaría a lo que hoy es Eslovenia, pero entonces se llamaba Maribor. Maribel, Y- guardia. A pesar de ser una de las mentes más prodigiosas de Europa, Sí. estaría trabajando como dibujante. Pues es que si no tienes dinero. Y pasaría el tiempo libre jugando naipes. Además, el hijo de puta ha de haber dibujado bien Verguísima, chido, ¿no? además, o sea. Pasaba el tiempo libre jugando a los naipes y perdiendo el dinero que ganaba como dibujante. Ujú. Entonces solo iba, ganaba dinero, lo apostaba, lo perdía y Qué repetía. cabrón la adicción al juego. Se me hace bien raro ese pedo. En marzo del 79, su madre se trasladaría hasta el lugar en el que estaba y le suplicaría Qué que regresara a casa. Ok. Y Nicola le dijo, no, jefa, Se lo apuesto. estoy bien. ¿Qué hubo? Unos dados ahorita en Unos vergüenza. dados. Si sale 13, me regreso a casa. La mamá, como era medio pendeja. O sea, la mamá nunca fue a la escuela. Ajá. El 24 de marzo del 79 sería devuelto a Gospic por vigilancia policial, ya que no tenía un permiso de residencia en Maribor. Y después de eso, el 17 de abril, muere su madre. Durante este año se limitó únicamente a vivir con lo mínimo necesario y empezaría a dar clases en su antigua escuela primaria. Ok. Harto de esto, en 1880 se traslada a Budapest para trabajar en lo que pudiera encontrar que tuviera que ver con ¿Budapest su en carrera. dónde está ahorita? En Budapest. ¿Budapest es un país? No sé, güey, a ver. No, Budapest es una capital, ¿no? Budapest que no es la capital de... Volvemos a lo mismo, no somos los bardos de la geografía. Somos Budapest los es la bardos- capital y ciudad más poblada de Hungría. Sí, Budapest es la capital de Hungría. ¿Ves? No estoy tan perdido. Muy bien. Y trabajaría bajo las órdenes de Tivadar Puskás. Nada que ver con Ferenc Puskás. Ah, ya iba a decir, no mames, con ese Puskás. De hecho, güey, mientras investigaba eso, encontré un chingo de gente pendeja Que pensaba que que decía era que ese había Puskás. trabajado para Puskás. Yo el dije, de fútbol. les está fallando por 100 años la referencia. Ahora que lo dices, todo el fútbol ni se había inventado. Exactamente. En una compañía de telégrafos. Esta compañía era una local, no tenía realmente tanta influencia, pero conocería a muchas personas que lo invitarían a trabajar en otros proyectos. Ujú.
A pesar de que su estadía en esta compañía de Es que está telégrafos... muy cabrón cómo trabajar en ese tiempo en bueno, no en telecomunicaciones, en el ambiente de En el comunicaciones telégrafo. te conectaba con todo el mundo. Es que era la meca de la tecnología, güey. Ajá, era la tecnología, era como trabajar ahorita en una empresa de estilo Google, Machín. Facebook, pues, te conectaba con gente de todo el mundo que si hacías bien las cosas, pues te jalaban a trabajar con ellos. En 1881 se produciría la apertura de la central telefónica en Budapest. Ujú. Tesla se convertiría en jefe de electricistas de la compañía y más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. Verga. En esa época también se permitía el tiempo de experimentar con los aparatos tecnológicos que había ahí y desarrollaría un dispositivo que era un repetidor telefónico o amplificador. Mucha gente dice que este es el primer altavoz de la historia. Lo que hizo Tesla ahí en sus tiempos libres, güey. Órale. Harto un poco del desvergue que era vivir en Europa en la época que realmente le pagaban muy poco, aprovechó que la central telefónica fue vendida y con la carta de recomendación de una persona de esa central telefónica se dirigiría a los Estados Unidos en 1884, Ujú. donde llegaría a Nueva York con una carta de recomendación de Charles Batchelor, un gerente de la Edison Company en Europa, Ok. y se presentaría frente a Tomás Alva Edison. Ajá. Aquí es donde se unen las dos historias Aquí es donde son las dos historias. de estas personas. Edison, la verdad... Te iba a spoilear la historia, pero no, te la voy a dejar. Es que, güey, esta historia me gusta mucho, entonces sé mucho de eso. Edison, la verdad, no quería contratar al principio a Tesla por lo que venía en su carta, porque eran como, hey, no puede haber nadie más listo que yo. Le daba culo, güey, Sí. porque es que yo creo, o sea, que Edison ya con el poder que tenía en ese entonces hasta lo investigó, güey. O sea, en el momento en el que vio que el güey era tan verga. Pero pudo más la mente de empresario de Edison de decir, este güey ya está en Estados Unidos Ujú. y si no trabaja para mí va a trabajar Va a para alguien trabajar más. para alguien más, claro. Entonces dijo, ok, éntrale y empezó a trabajar en Es la... como lo que hacíamos en la carrera de director técnico del FIFA, un portero que nos cagaba el palo, lo Sí, es cierto, contratábamos para banquearlo y lo banqueábamos. 2 años hasta que se retirara, güey. Es como, güey, nos eliminaste de cuartos de final de la Ajá, Champions. te compramos y te banqueamos el resto de tu banqueamos. puto día. Me vale verga, güey. Sí. Voy a atajar con Liborio Sánchez y voy a banquear a Keylor Navas. Me Sí, vale madre, güey. Sí, pero tú me sacaste la Champions. Es como, tú eres una verga, pero no quiero que seas una verga con nadie más, pero tampoco quiero que me opaques. Y lo volteamos a ver cuando se lesionaba el portero y... que se ponga el delantero de Sí, portero. Me vale machín, verga, güey. Eso hacía Edison Eso hacía en esa Edison. época. Pero dijo, bueno, éntrale y empezó a trabajar Tesla en la Edison Machine Sí, Works. sí traes el pedo de... Perdón que... Es que, güey, perdón, pero me encanta esta historia, güey. Cuando, Tesla... No me acuerdo qué le ofreció a Edison de una pinche innovación cabroncísima. Ok. Ya voy. Ujú. La carrera de Tesla en Edison Machine Works, que machín trabajan, güey. Ajá, machín, güey. Progresó Por eso era machín. en verguiza, güey. Porque muy rápidamente la raza Pues se dio era una cuenta verga, de que el vato era güey. mejor que cualquiera Que de los que todos, estuvieran ahí, güey. Ajá. Entonces, ¿No quieres ser tú el dueño? se le ofrecería la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente de la Edison Company. Ante lo cual, Edison le ofreció $50,000 si lograba reconfigurar todo esto. $50,000 a la inflación de hace más o menos 10 años es más de $1,000,000. Sí. O sea, era un vergazo de dinero. Sí, con eso se te arreglaba la vida. Entonces Tesla dijo, arre. Arre. Y en 6 meses lo hizo, güey. Verga. En verguiza. Entonces dijo Tesla, ahí está, ya funciona, esto es un negociazo, yo nomás necesito mis $50,000 para entregar a usted este pedo. A lo que Edison le contestó, oh, Tesla, Hijo de puta, usted no entiende nuestro humor estadounidense. güey. Nah, no mames. Haciendo un cálculo de lo que en ese momento Tesla ganaba en la Edison Company, que era un sueldo de $18 a la semana, le hubiera tomado 53 años para lograr lo que Edison le prometió. Ujú. Tesla le dijo, hijo de puta, Sí. Te pasaste de virga. pero ¿sabes qué? Arre, voy a quedarme aquí si me aumentas un chingo el sueldo. Entonces le dijo, yo no quiero estar ganando $18 semanales porque soy mejor que cualquiera de los que están aquí. Sí, sí. Y él lo único que pedía era ganar $25 semanales. Que tampoco era tanto. O sea, sí era, pero no era para. ¡Es Tesla, cabrón! ¡Es Tesla! A lo que Edison dijo, ¡hey! Lo dudo. Hijo de puta, güey. Y Que estamos de acuerdo que se lo pude haber dado. Sí, obvio, ya obvio, como obvio. estaba establecida la Edison Company. tenía mucho dinero, pero güey, su otro socio era JP Morgan. Sí. Traía $50,000 para cenar. Si Edison, mira, ponle que los 50,000, ok, se pasó de verga y le dijo, era una broma, hijo de puta, pero dices, va.
Pero los $25 semanales $25 semanales para tener a la mente más brillante del planeta, probablemente, Sí. trabajando en la Edison Company, Sí. era barato, güey. Era barato, güey. O sea, si Edison se acercaba con JP Morgan y le decía, güey, lo que traigas en el pantalón se lo damos en el año a este cabrón, JP Morgan decía, me vale verga, güey. No mames, qué mamada. Tesla terminaría solo por juntar un poco más de dinero en la Edison Company haciendo trabajos de la verga que no le gustaban. Hasta el momento en el que dijo, ¿saben qué? Agarro mis Váyanse a la cositas verga. y váyanse a la verga. Y desapareció del mapa durante un tiempo. En esa misma época, lo que estaba desarrollando Tesla con la Edison Company y Edison en general era lo que estaba de moda en el mundo y lo que iba a pegar machín para lo que vendría a ser la segunda etapa más importante de la revolución industrial, El fascismo. que era el fascismo. No, que era la electricidad. Sí. La electricidad era la palabra más de moda en el planeta. Era lo que se iba a joder al carbón. Ujú. Esto desde algunas pequeñas iniciativas de Benjamin Franklin parándose un toquezote a la verga con un cayote. con un papalote ahí. No mames, ¿por qué le puse una llave? Como el chavo del 8 bien pegado. Señor, ¿qué? Franklin, Bailando. ¿qué está pasando? Bailando. Y se le veían los huesitos. Se veían, no se veían, se veían, no se veían, se veían, no se veían. Esto va a pegar machín. Por esto van a matar, cabrones. Había muchísimos esfuerzos amateurs y profesionales por desarrollar este pedo hasta que llegaría la Exposición Mundial de París de 1881. Güey, me mama un chingo el concepto de las exposiciones mundiales, güey. mundiales porque era cuando no existía la globalización, la exposición mundial era el lugar donde toda la innovación de todo el mundo y todas las culturas del mundo se juntaban para decir qué está pasando en todo el mundo. Yo, a la fecha, que siguen existiendo las expos mundiales y expos universales. ¿Siguen pasando? Sí, güey, siguen No pasando. mames. Pero ahora ya no se centran tanto en el tema tecnológico, que era lo que hacían antes. Pero, por ejemplo, hubo una expo, no sé si mundial o universal, en Milán en 2017, 16, donde hablaban sobre los retos de la alimentación en el mundo. Ajá. Entonces, cada país Qué ponía un chido. stand donde lanzaban su propuesta. La pregunta era, ¿qué vamos a hacer para alimentar a toda la alimentar a población? tanto cabrón. Literal, güey. Qué chido. Y había stands muy perros. Un Ujú. pequeño paréntesis, había un stand de Suiza Ujú. que era literal un almacén enorme que tenía pequeños como capsulitas de suplementos, Así como bebidas. como la de los astronautas. Sí. Que te bastaban como para comer. Y decían, la Expo Universal dura como 6 meses cuando se pone, güey. Este pedo, y estaba calculado, este pedo está para que cada persona que visita la Expo Universal tome una cosa para sí mismo. Ujú. Y abajo decía, toma todos los que quieras. Y, güey, era un experimento, ese es un verdadero experimento social, güey. Esta madre se agotó a los 2 meses, güey. Ok. Y O sea, siguen durando meses las Sí. expos. Y la conclusión fue, güey, tenemos los recursos, pero naturalmente hay egoísmo Ya llegó. de acapararlos primero. Que Güey, es el pedo que traemos ahorita, o sea, el acaparamiento, hay recursos para todos, Sí. que es un tema, ya metiéndonos bien densos, el capitalismo técnicamente funcionaría si no se permitiera la acaparación de recursos. Exactamente, güey. Ujú. Exactamente. El punto es... Que entonces se volvería como una mezcla de comunismo y capitalismo, porque es como un libre comunismo. un libre comunismo, pero sí regulado por el Estado. Pero miren, somos los bardos de la historia, Ajá. no los bardos de la política. Ajá. Les contamos lo que pasó. Sí, Ya lo que pase de aquí en adelante, Sí. se los contamos cuando el acabe. El chiste es que las expos mundiales eran una chingonería porque era donde se juntaban todas las grandes mentes y las innovaciones del mundo durante varios meses y hacían literal como una expo así como las hacen aquí en la Gran Expo de Guadalajara, en donde habían stands donde te platicaban, mira, esto es lo que viene, y era la electricidad, o esto es lo que viene, y venía, no sé, los autos. Entonces, está bien chingón ese concepto. Regresando a la historia, Ujú. a partir de esta exposición mundial de París, donde entre otras cosas se presentarían un chingo de inventos de Edison, Ujú. como la lámpara de Edison, Ujú. los nuevos sistemas de iluminación se convertirán en el ¿a qué vamos, güey? El goal era cómo vamos a llenar de electricidad el mundo, güey. Ujú. Y después lo bajaron a las operadoras e industrias nacionales e internacionales. Entonces, la Edison Company se convirtió ahora en solo nos interesa desarrollar el pedo de la electricidad. Ok. Edison Sí, tenían mucha visión.
Edison ya tenía desarrollado una idea que consistía en la corriente continua, que básicamente es el acaparar cápsulas de energía. Lo voy a explicar muy sencillo, güey. Sí, porque yo tampoco lo entiendo. Básicamente, la corriente continua es acaparar la transmisión de energía en cantidades muy pequeñas, pero muy controladas, lo cual lo hacía muy seguro, a fin de cuentas. Sí. Es lo que hoy, bueno, no hoy, pero es lo que, por ejemplo, hay en las baterías. Esto es corriente continua. Ahí está, ahí va a estar, hasta que se nos acabe esa batería. Esto era bueno, era seguro, pero era poco adecuado para el mercado industrial, porque se volvía muy caro transportarlo, se volvía muy caro instalarlo en todo el mundo. Era como pilotas. Era como si, por ejemplo, la luz de tu casa tuvieras que meterle 200 pilas. Así como el gas. Que tuvieras de que, verga, se me acabó la pila de Sí, mi casa, necesito pedir un zetapilas, güey. Este sistema se enfrentaría entonces a decir, ok, somos un poco costosos, pero somos los únicos en el mercado y además nos respalda JP Morgan. Aquí es donde se arma la guerra de billetazos, porque otra persona llamada George Westinghouse, otro millonario empresario ultra rico de Estados Unidos, dice, ese negocio está chingón, déjale entro. Sí. Ante lo que dijo, mi dinero puede más que el de JP Morgan, JP Morgan tiene a Edison y George hizo un fichaje clave al decir, vámonos con Tesla. Sí. Tesla regresa a la luz pública. La manera en la que se le ha de haber caído el hocico a Edison cuando lo vio llegar, güey. Así como cuando hay un regreso en la WWE, güey. Sonó la música de entrada de Tesla. Sí, y Edison, ¡no mames! Como cuando sonaba el gong de Undertaker, güey. Fundarían la Westinghouse Electric combinándose con la Tesla Electric Company. Entonces, la Tesla Electric Company y la Westinghouse se combinarían y, ante esto, la Edison Company se combinaría con JP Morgan y crearían lo que, tal vez les suene, General Electric. General Electric. GE. Ajá. Que sigue existiendo. Sigue existiendo. La principal ventaja de lo que traía Nikola Tesla era una contraposición a la manera de trabajar la corriente, que era la corriente alterna. La corriente alterna se basa en que tú puedes controlar el nivel de transmisión de energía que quieras a cualquier cantidad. Duda real y distancia. Que la neta no sé si tú puedas contestarlo porque no eres ingeniero. ¿Es lo que usamos ahorita? Allá voy. Ok. Esto lo que tenía era que tú puedes transmitir la energía a cualquier distancia siempre y cuando tengas la manera de colocar las instalaciones, pero la contraposición con la corriente de Edison era que no era tan seguro, porque si alguien estaba demasiado expuesto a esta corriente, se podía morir a la verga. Sí. Entonces, lo que empezaron a hacer era competir por ver quién demostraba mayor seguridad, y esto se volvió una guerra mediática. Ante lo cual había exhibiciones todo el tiempo. Ojo, ambas funcionaban. El pedo aquí era, ante la visión pública, cuál era más segura y cuál te traía mejores beneficios y cuál no iba a matar a tus hijos. Cuando Edison se enteró de que Tesla había entrado al juego, se alarmó y comenzó una batalla mediática sustentada en que también Edison y JP Morgan tenían mucho control de los periódicos en nivel estadounidense. Estos güeyes que totalmente. Tesla y los otros güeyes ya tenían dinero, pero estos güeyes además tenían influencia mediática. Sí, porque ya estaban metidos hasta en pedos del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, o sea, no como tal del gobierno, pero, ¿sabes? Tenían senadores, tenían gente que lo seguía. La corriente alterna de Tesla se enfrentaría a la corriente continua de Edison. La corriente alterna, por sus siglas e iniciales en inglés, la AC, la de Edison, la DC, la AC/DC, la guerra de AC/DC. O sea, literal, el nombre del grupo es corriente alterna, corriente continua. Corriente directa. Sí. Aquí viene, y eso fue la pista, la única que di al inicio, me mamé. O sea, es que técnicamente sí tendría sentido, pero no mames. Sí, estuvo muy rebuscado. Nunca me hubiera ido por ahí, muy rebuscado. Empezaron a hacer nada más publicaciones, sino exposiciones y demostraciones públicas de por qué una no funcionaba contra la otra. Está bien perro ese Por ejemplo, Edison hizo un evento en alguna ocasión donde demostraba cómo la corriente continua, enfrentada directamente contra el cuerpo humano, te adormecía la lengua. Y ya. Como todos los que gustamos de probar baterías. Ponernos una pila en la lengua, ¿no? Ajá, para ver la corriente alterna. Si le pones tu lengua a la corriente alterna. Ahí te va. Lo que hizo este cabrón hizo una demostración literal donde le puso corriente alterna a un cabrón. Que dijo, igual te pago, tú párate ahí. Y solo se le entumeció la lengua y se sintió un poquito... Edison se le entumeció un poquito. Sí. Luego Edison hizo la misma prueba de corriente alterna con un elefante. Y lo mató.
y lo mató. De hecho, no sé si lo vas a decir, el pedo de la silla eléctrica. Sí. Sí. Justamente se apoyaría mucho Edison de cómo se empezaba a usar la corriente alterna, con que en esa época se inventaría la silla eléctrica. De decir, sí, ok, esto lo vamos a usar para el tema de los prisioneros, pero ¿quieres esto en tu cocina? No lo quieres, sí, o sea, en tu cocina. Pero es que además, el pedo de Edison propuso usar la corriente alterna para desacreditarla en una ejecución. Pero fue brutal el pedo, porque todavía no estaba el tema de que les ponían su esponjita con agua, sí. Y el tema de... No mató a la persona, lo destruyó, güey. Lo desintegró. Wey. Fue un pedo súper sanguinario. Entonces que es como, ok, sí, o sea, te lo paso, pero no es para lo que se está utilizando. O sea, no... Sí te podía matar, pero hay mecanismos de seguridad para utilizar esta corriente, güey. Estos eventos y demostraciones eran continuos por parte de Edison, a lo que Tesla prepararía una exposición de su propuesta, de la corriente alterna, donde él mismo se expondría a la corriente alterna. La corriente alterna atravesó el cuerpo de Tesla frente al ¿Con la público. O... No, ese es otro experimento. Ajá. Atravesó su cuerpo la corriente alterna y no le causó ningún daño. Ante lo cual fue como... ¿Pero cómo? Edison está mamando con esto. ¿Cómo? Porque lo hizo en el ambiente controlado de su oficina. Claro. Porque lo hizo él sabiendo exactamente las cantidades, porque eso es lo que él decía. Edison está limitado a lo que él sacó de corriente continua. Yo decido cuánto le subo y le bajo al switch, papá. Es como el tema de la diferencia entre un veneno y una medicina, es la dosis. Exactamente. Si te tomas un paracetamol al día, que no deberías de hacerlo, pues, pero ponle, no te va a hacer tanto daño. Tómate 6 paracetamoles al día y quiero ver tu hígado en 3 meses, cabrón. Esta guerra se extendería hasta 1893, donde básicamente es la final de la guerra, ¿no? Los penales. ¿Por qué? Porque llegaremos a la siguiente Expo Mundial. La Expo Mundial Colombina de Chicago en 1893. Ahí tuvieron sus grandes oportunidades de demostrar este pedo, pero lo que sucedió al final es que ambos, tanto JP Morgan y Edison, por un lado, como George... ¿cómo se llama este güey? George Westinghouse. Que todavía no terminaba Game of Thrones. George Westinghouse y Tesla, por otro, propusieron ser quienes fueran los proveedores de energía de la feria. Los dos administrarían la misma cantidad de energía. La diferencia es que Tesla lo hizo por 1/4 parte del costo. Ajá. Porque la corriente alterna era mucho más barata de transportar, güey. De lo cual fue como un, ok, aquí no nos importa los peligros, no nos importa la tecnología, ¿cuánto dinero me nos vas a importa ahorrar? Cuánto nos va a costar. Y eso se considera como el fin de la guerra a las corrientes, sí, al darnos cuenta de que lo de Edison estaba muy chido para antes de su época, lo de Tesla era el futuro. Como tú me preguntabas hace unos minutos, hoy en día se usa la corriente alterna en las ciudades y en general en todo el tema eléctrico. Los cables es el pedo, ¿no? O sea, que es como se siguen transportando, pero agarra un cable, vales verga. Ahí te va. Ubicas estos cables como torres enormes que hay a veces en la carretera, que transportan los cables. Ok. Una vez que terminaba la guerra de las corrientes, por un lado, JP Morgan y Edison fue como, ok, dediquémonos a otras cosas. Tenemos más patentes. A chingarnos a los güeyes que hacen películas. A la verga. Y por otro lado, George Westinghouse le dijo a Tesla, pues ya se armó, vamos a hacer este business. Y Tesla lo que dijo fue, pues ya demostré lo que yo tenía por hacer. Te vendo las patentes de este pedo y me voy a otras cosas. El pedo es que Tesla le vendió las patentes por una cantidad bien pendeja. Pendejísima, güey. A comparación de lo que iban a lograr estas personas. Claro. George Westinghouse entonces se deslindaría de Tesla. JP Morgan en el apartado de la electricidad se deslindaría de Edison. Los científicos quedarían por un lado. Y ahora los multimillonarios terminarían por hacer negocio juntos para surtir de electricidad a los Estados Unidos. Donde Westinghouse, como dueño de las patentes de electricidad, se combinaría con JP Morgan como el industrial capaz de poner las torres de cableado a lo largo del país. Y son ellos quienes terminarían por hacerse aún más millonarios con electricidad, mientras que Edison se dedicaría a otras cosas y Tesla sobreviviría los pocos dólares que le quedaban, algunas otras patentes que pudo hacer y al final de sus días una pequeña pensión que George Westinghouse le pasaba mes a mes. De tal manera, la guerra de las corrientes no la ganó ni Edison ni Tesla, la ganó los millonarios. A fin de cuentas. Sí, es que está muy cabrón porque es el tema de que Tesla y Edison
bien que mal eran inventores, ¿sabes? O sea, realmente les gustaba, tenían su ego, pero una vez que se acabó ese tema de guerra de egos, cada quien iba a hacer su pedo, güey. O sea, Edison sí le mamaba el dinero, pero pues también le gustaba el tema de la invención, ¿no? Y Tesla 100% era un güey súper obsesivo con el tema de estar encontrando cosas nuevas. Entonces, pues, si Tesla se hubiera puesto en sus huevos y hubiera dicho, no, güey, juntos hacemos esto y ya no se metía en ningún invento, el güey hubiera sido millonario. Pero Tesla lo que quería era encontrar nuevas cosas, inventar, descubrir. Y eso fue lo que lo terminó jodiendo. Inclusive la rivalidad que tuvieron les duró el resto de sus vidas, güey. Cuando Sí, Edison, claro. cuando Edison murió, por ejemplo, que se hicieron homenajes en todo el planeta, la única opinión negativa de Edison fue de Tesla en el periódico del New York Times, así de, no, este vato nunca supo qué hacer con su dinero, nunca inventó nada chido, o sea, se llevaron la rivalidad y el odio a la tumba, güey. Sí, o sea, mientras alguien más se hacía millonario con sus inventos, estos güeyes se terminaron odiando, que esa es la parte culera, ¿no? Del capitalismo. Y lo que está cagado es que, digo, a pesar de que ganaron los millonarios, ellos son los que hicieron el lodo con esta madre, güey, hoy en día, popularmente, se reconoce mucho a Edison como el padre de la electricidad, cuando en realidad la electricidad que se utiliza es de Tesla, güey. Es de Tesla. Exactamente. Y Tesla realmente no había tenido tanto reconocimiento histórico. Hasta hace unos años. Suena muy pendejo, güey, pero hasta que le pusieron su nombre a una compañía de tecnología y energía. Yo, por ejemplo, empecé a conocer de Tesla hasta mucho tiempo después. También tiene que ver que Tesla no es gringo. Sí. Y quiénes son los dueños del capital cultural a nivel mundial, al menos en Occidente, los gringos. Entonces aquí van a ensalzar a su pendejo, a Edison, ¿no? Pero Tesla hace poco tiempo se empezó a hacer como más conocida su historia, se empezó a hablar mucho de él. Tiene mucho que ver que Elon Musk lo mama, y entonces Elon Musk, al ser una persona tan poderosa en el mundo, quiere reivindicar la imagen de Tesla, pues. Hay una película muy buena, ya entrando como en tema de si quieren conocer un poco más de lo que pasó. Obviamente es dramatizado, pero salió el año antepasado. Con Benedict Cumberbatch. Con Benedict Cumberbatch como Edison y otro pendejo como Tesla. Y sale Tom Holland. Sale Tom Holland, no me acuerdo de quién, creo que es ayudante de Benedict Cumberbatch. Está muy buena la película. El niño de los periódicos. Creo que se llama La Guerra de las Corrientes. Sí. Está muy chida. Está medio lenta, pero la verdad es que está muy chida porque te narra esto, o sea, te narra como con más detalle el tema de cómo se fueron tirando mierda entre ellos, pasó de ser cuál invento es mejor a cuál invento hace más mierda a la gente. Está muy chido y te da como pues te da la visión de lo que pasaba. Y Tesla es una imagen, digo, más allá de que Edison sí me caga porque el güey terminó siendo un culero y terminó robándose muchos inventos, es una chingonería en cuanto a lo que consiguió, pero Tesla, como dice el hecho, es una figura que se ha olvidado durante mucho tiempo y vale la pena aprender sobre él. Entonces les recomiendo mucho, pues, investigar sobre Tesla, ver lo que hizo. Y además es una persona, para los que les gusta el tema de todas estas teorías de conspiración, güey, la muerte de Tesla es un tema súper denso, en el que, por ejemplo, cuando Tesla murió viviendo en un hotel. No sé si sabías eso. En el Wyndham de Nueva York. Así es, y el güey, cuando murió, llegó el servicio secreto de Estados Unidos y se llevó todo, güey, todos sus inventos, güey. Pero además Tesla está involucrado en un chingo de cosas. ¿Ubicas el evento de Tunguska? Sí. O sea, hablan de que ese güey estuvo ahí, el güey estuvo involucrado en varios conflictos, en varias invenciones militares, que son puras leyendas de conspiración, pero al fin y al cabo es una persona súper enigmática y es una persona que cambió pues sí, güey, creo que cambió hacia dónde se mueve la humanidad, que no se habla mucho. Inclusive, no directamente sobre ellos, que creo que por ahí salen en la película, si no mal recuerdo, pero las rivalidades en cuanto a querer superarse es algo que ha pasado siempre. Por ejemplo, ¿De Nolan? La de The Prestige. The Prestige. Güey, es una ¿Sale película... Nolan? Ajá. Digo, sale Edison. Edison, no. ¿Tesla? Sale Tesla. ¿Y sabes quién interpreta a Tesla? David Bowie. David Bowie es Tesla en esa película, No güey. mames, es cierto. David Bowie es Tesla. Güey, ahí está. ¿Quién ganó la guerra de las corrientes? A Edison no lo interpretó David Bowie. Ajá. Chópala, Edison. Bueno, lo interpretó Benedict Cumberbatch, que también es hermoso.
pero... Ok, empate. Empate. Pero no, también en The Prestige sale Tesla en un ambiente como más de Es ficción. otra historia, pues. Pero está bien chido, pero te habla como... Pero qué ese- gran película, güey. Sí. No mames, vean The Prestige. Lo que yo quiero decirles con esta historia de Tesla es vean The Prestige. Lo que me encanta de esa época es el tema de las competencias. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos ya en un ambiente más libre en el que cada quien por sus propias invenciones iba creando cosas más locas y existieron competencias de todo, güey. De inventores, de como en esta de magos, de, Pues es de la gente economista. Es la pequeña época en la que sí funcionaba el capitalismo, ¿no? Ajá. Donde si eres el más vergas, la vas a armar. Ujú. Y fue un lapso muy corto, pero de Sí, todos le metieron... después empezaron a existir exactamente esto, la mezcla entre los capitalistas de dinero y los inventores que se comían al negocio, como vemos en el episodio de Hollywood, en el que una vez que Edison era un monstruo, se empezó a comer a todas las demás empresas que trataban de hacer algo distinto. Entonces, pero estaba muy chida esa época en ese sentido, no tanto por las enfermedades, por cómo se morían todos y cómo en 50 años íbamos a estar en guerra contra el fascismo, pero de ahí nomás estaba divertido. La neta, o sea, es justo ese momento en el que hay tanta inventiva y tanta creatividad. Para mí, o sea, es como la segunda mejor época de la historia, güey. ¿Cuál es la primera? Esta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es la mejor época para seguir a Oh Lechubiza. my God. Así es. Sigan los pendejos. @Lechubiza en todas las redes sociales. Estamos en Excepto en Instagram Instagram como a como los bardos de la historia, pero en el resto nos pueden encontrar como Lechubiza. En YouTube también puede ver nuestras caritas mientras estamos hablando sobre el podcast. Y como ya explicamos al principio del episodio, en prácticamente todas las plataformas de podcast pueden encontrar este contenido. Además de eso, estamos muy felices de cada vez encontrar a más gente que le gusta Sí. el podcast, que nos comenta, que nos manda mensajes, Los de queremos verdad. mucho. Si te gusta, si esto de alguna otra manera lo escuchas en el carro, en el baño, en la oficina, donde sea, muchas gracias por dedicarle un ratito. Lo único que queremos es que dejemos de ver la historia como algo tan aburrido y empezamos a verlo como todo en este planeta, algo digno de que burlarse. Así es, todo es chismecito, entonces, Exactamente. pues, sean ustedes bienvenidos a la historia. ¿Qué hubiera sido si nos hubieran contado la historia de esta manera, no? Ojalá. En las clases de historia, mamando un poco, pero al fin y al cabo lo real, ahí está, lo que pasó, ahí está. Y de esta historia que nos contaste, pues las cosas siguen afectándonos, Sí, sí, ¿no? Sí, seguimos teniendo las repercusiones en la vida real. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que no le metan la lengua a la corriente alterna porque se mueren. Y vean The Prestige. Ivan the Prestige es una muy buena película. Gran película. De Christopher Nolan. Sale Scarlett Johansson, Ben Affleck. No es Ben Affleck, es... Christian Bale, Christian Hugh Bale. Jackman, Scarlett Johansson y el mejor de la película es Michael Caine. No, y sale Bowie. Y sale Bowie. Entonces nosotros fuimos los de la historia y pues buenas noches. Adiós. Y apaguen la luz porque ahorita nos cuesta mucho producir luz y, Sí. y por eso llueve mucho. Adiós. Adiós. Brutal, viejo. ¡Nos vemos!